bienvenidos una vez más a este canal. Como ven en el título, hoy es un día súper feliz porque les voy a contar cómo logré los 1000 suscriptores en tan solo 4 meses y unos días. Mi primer video lo subí el 27 de febrero del 2023 y hoy estamos a 6 de julio del 2023, es decir, me tomó 4 meses y un poquitito más. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos saber? ¿Cuáles son los requisitos de YouTube para pertenecer al equipo de asociados en YouTube? Ok, como ya muchos sabrán, son 1000 suscriptores y 4000 horas de reproducción o 10 millones de vistas de los shorts. Los shorts son los videos cortos como los reels en Instagram o los videos de TikTok. Ahorita salió un comunicado que iban a bajar estos requisitos a 500 suscriptores y, si mal no recuerdo, 3000 visualizaciones de los videos largos. Pero esto está disponible solamente para algunos países. En este momento para nosotros no está disponible. Están como probando ese método. Entonces, mientras no sea oficial, debemos seguir recaudando los requisitos. Ok. Segunda pregunta, 4 meses en subir de suscriptores. ¿Por qué? Porque todo se trata de constancia. Recuerda que somos un canal pequeño, aparentemente nuevo, y por lo menos yo todavía no he querido como compartir la noticia de que estoy subiendo contenidos y todo eso en otras redes sociales, porque quería como que empezar a crear una misma comunidad desde acá y de aquí saltar para otras. Sin embargo, sí publico mis videos en Twitter y subo uno que otra cosa en Reels de Instagram y en Facebook a veces. Pero como tal de decir, mire, oigan, vayan a mi canal, no lo he hecho. Entonces por eso me ha tomado un poquito más de tiempo. Tercera pregunta, ¿cómo lo hice? Pues yo les voy a decir algo. Los shorts en YouTube, desde que se implementaron, es un caballito de batalla, o sea, de subida, que me lo dice siempre un amigo que se llama Franco. Si no lo han visto su canal, vayan a verlo. Él siempre me dice, los shorts son un caballito de batalla porque te ayudan a subir de suscriptores. ¿Por qué? Porque ahorita con lo del TikTok, que obviamente es un contenido más corto, la gente ya no busca contenido extenso, largo, sino que pretende como que buscar los cortos, pues. Entonces es más fácil que la gente lo vea corto. Por ejemplo, en este momento que estoy grabando este video, yo tengo 202, si mal no recuerdo, 202.000 vistas de los videos del cortos de short. Pero el problema está en que son 10 millones de vistas que se necesitan para monetizarlo. Entonces son muchos. Si tuviera esos 202 en las horas de reproducción de los videos largos, ya hubiera monetizado mi canal. Pero no. El cuento está en que tengo las horas de reproducción en 140 y tanto de los videos largos, porque ven mucho más mi short que los largos. Todo se trata de constancia. Yo estoy subiendo videos todas las semanas. Desde que el momento uno que empecé a subir videos, dije voy a subir videos 2 veces a la semana, y así lo he cumplido. Si estoy subiendo, si el mes trae 4 semanas, estoy subiendo ¿qué? 2, 4, 6, 8 videos al mes. Entonces sé que suena bastante, sé que es fácil de cumplir, pero la idea siempre es mantenerse constante para que YouTube recompense en algún punto ese sacrificio que tú estás implementando. Otra pregunta que es muy frecuente a la hora de comenzar YouTube es ¿qué se necesita para comenzar? Pues necesitas primeramente saber que te gusta hacerlo, saber que tienes las ganas de hacerlo y tener suficientemente el conocimiento del potencial que tienes y saber más o menos de qué te gustaría hablar o qué contenido te gustaría hacer. Hay muchos nichos, hay unos que pagan mejor que otros, hay otros. Yo, por ejemplo, yo empecé mi canal sin saber a qué rumbo tomar, pero sí sabía que quería ser youtuber porque obviamente me gusta grabarme, me gusta hablar, y aparte de eso, obviamente todos estamos aquí por el mismo objetivo, monetizar nuestro canal. Entonces yo lo que hice fue, un día dije, bueno, voy a comenzar con mi historia y mire,
agarré, me maquillé, prendí el teléfono y me puse a grabar. Y no me puse en la mejor posición de la luz, no me puse en ningún sitio, simplemente lo hice y lo edité. Hasta sale la marca de agua del video, del editor donde lo hice. O sea, ahorita en este punto no es que tenga los mejores videos, pero sí obviamente he ido como mejorando cada vez más. Y obviamente de aquí a un año espero haber mejorado muchísimo más. Pero todo se trata de eso, de querer y de saber lo que puedes hacer. Y ya teniendo como un nicho al que te quieras unir, simplemente comienza. No esperes más. Y si te da el miedo ese que yo probablemente tengo en este momento, que es el cringe de que la gente sepa y eso, como me dicen unos amigos, no, que no te importe, porque tú estás haciendo algo por tu vida y tú estás haciendo algo que te gusta, y las demás personas simplemente van a criticarte por lo que estás logrando, que ellos no han tenido el valor para hacer. Entonces no te quedes atrás e inténtalo. Y hablando de lo que se necesita para comenzar, aparte de obviamente la motivación y la constancia, es que un teléfono, la cámara, lo prendas y listo. Para ayudarte con la luz y todo esto, te aconsejo que te coloques en la mejor ventana que le pegue luz a tu cara, a tu teléfono. Por ejemplo, en este momento yo siempre estoy en este punto de la casa del cuarto, porque es el cuarto con mejor ventana y la luz me pega más de frente. En cambio, en los otros puntos del apartamento no tengo la misma calidad que puedo ver desde este punto. Por eso siempre ven mi aire y eso, porque es el punto que mejor encontré para que mis videos tengan la calidad que se merecen. Y quien quita, un día te vas a sorprender de lo que has logrado. Yo cuando comencé tenía solo 2 suscriptores y miren, ya tengo 1000, o sea, es un avance significativo. Y sí, unos conocidos saben que estoy subiendo videos a YouTube, pero no todo el mundo. Bueno, ok, siguiente pregunta. ¿Cómo voy con las horas de reproducción? Como ya les dije, les voy a dejar un pantallazo aquí de cómo voy con mis horas de reproducción. Sé que es algo lento porque estoy creando una comunidad desde cero, pero no me ha quitado ni el sueño ni nada. Mi meta y mi objetivo sigue siendo el mismo y sé que un día voy a lograr mucho más. La pregunta que muchos de los venezolanos nos hacemos, la misma pregunta: ¿se puede monetizar en Venezuela? La respuesta, amigos, es sí. Entonces comienza ya, ve a comenzar. Pero ok, sí se puede monetizar. Es un poquito tedioso el proceso luego de cuando logras los requisitos de monetizar. Yo me he visto 1001 videos en YouTube para saber si se puede o no se podía, porque obviamente, o sea, el objetivo era ese. Y lo que encontré es que necesitamos una cuenta, bien sea mercantil, Banesco o Banca Amiga. Pero creo que el más seguro es mercantil. No lo sé todavía porque no lo he logrado, pero eso es lo que averigüé. Y lo segundo es que el PIN que te llega para confirmar tu dirección tarda, porque acá en Venezuela no tenemos un correo como tal de destinatario y es un poquito difícil. Pero sí se puede, porque luego de 3 intentos te piden verificar con tu cédula de identidad o pasaporte. Entonces de esa manera lo logras conjugar y listo. Lo siguiente que puedes saber es que YouTube paga exactamente con Google AdSense y debes tener una cuenta de Google AdSense para que luego comiencen a colocarte anuncios y esas cosas en el canal. La siguiente pregunta es: ¿cómo me sentí durante todo este proceso? Pues déjenme decirles que sí tuve momentos así como de ansiedad, de que ya quería ver los números, ya quería ver que el resultado estuviera valiendo la pena. Obviamente me metí a ver cuántas vistas tenía. Sí fue un proceso un poquito como que fuerte, porque obviamente no todo se empieza a lo grande, se empiezan de poquito a poquito, pero sí me sentí así como que ansiosa del proceso, hasta que un día hablé con un amigo y me dijo: no te preocupes, no te tienes que estresar por los números, porque si no lo vas a lograr, te vas a desmotivar y, o sea, vas a dejar eso así, porque lo vas a abandonar, porque vas a sentir que no estás teniendo resultados. El mejor consejo que yo te puedo dar, y es el que él me dio, es: déjalo fluir.
Si se va a dar, se va a dar porque sí. Y si no, bueno, lo sigues intentando hasta que se dé. Pero la cuestión está en soltar y no sentir la presión y la cuestión, porque luego lo vas a hacer, o sea, vas a grabar un video, es porque no, tengo que ser constante, o sea, por más obligación, a porque te guste disfrutar el proceso, a porque te guste hablar, a porque te guste subir un video. Entonces ese es como que uno de los consejos que de verdad, desde que él me lo dijo, yo dejé fluir eso y hasta dejé de revisar mi YouTube Studio, lo solté, para que luego, o sea, hoy que me estoy dando cuenta, ya tengo 1000 suscriptores. Entonces yo dije, wow, ya lo logré. Tenía como un buen presentimiento y apenas me desperté, lo primero que hice fue ver, porque ya sabía que estaba muy cerca de lograrlo. ¿Cómo seguí motivada? Pues yo creo que es lo que mismo que les he dicho. O sea, mientras tú sepas qué es lo que te gusta, que lo estás disfrutando, que te gusta el proceso de grabarte, que te gusta el proceso, que sabes que lo vas a lograr, que tienes una meta clara, yo creo que eso es lo que más te puede ayudar a estar motivada constantemente, que te digas, no, tengo que buscar ideas, tengo que innovar, no ser una copia de otro youtuber, no, o sea, la cuestión está en ser auténtica y que seas tú. Ok, y dicho esto, esta es toda mi información de cómo llegar a los 1000 suscriptores. Yo te recomiendo que subas videos, que seas constante, que empieces de una vez y que no dejes tu sueño atrás por lo que van a decir otras personas. Y comienza a subir shorts. Los shorts de verdad que te ayudan a conseguir suscriptores nuevos. Luego lo que tienes que conjugar es que los de shorts se vayan, se interesen un poquito más para ir a tus videos largos. Y eso sí, como he visto en muchas entrevistas, la miniatura es importante y el contenido obviamente que sea de calidad y valor. Y que sea algo didáctico y todo eso. Y bueno, amigos, agradecida porque me están dando su apoyo. Yo voy a estar aquí siempre que se pueda. Y pues lo estamos logrando y me siento afortunada, bendecida y de todo lo que ustedes se puedan imaginar. Gracias por estar aquí, gracias por ver este video y no se olviden de que estoy subiendo videos 2 veces a la semana. Entonces, bye bye, gracias.